A veces se presenta que el pecado es problema para el ser humano, y lo es, pero también es problema para Dios, porque le presenta con un dilema. 3 características de Dios que causan que el pecado sea dilema para Él. Primeramente, Dios es santo. Él aborrece el pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 y el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda injusticia, todo pecado es algo que Dios aborrece. Él aborrece la maldad, dice el salmista en Salmos 45 y el versículo 7. Y ya leímos en Proverbios capítulo 6 la lista de cosas, de pecados que son abominación ante la mente y el corazón de Jehová Dios. Dios en su santidad aborrece, odia el pecado. Segundo, Dios no es solamente santo, es justo. Su propia naturaleza divina de justicia le obliga a castigar el pecado. Lo tiene que hacer para no dejar de ser Dios, para no dejar de ser Dios justo, para no dejar de ser lo que es Él en su propio carácter. Dios tiene que castigar el pecado. Él ha declarado en Éxodo 23 y el versículo 7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Dios dice, yo no declararé inocente a aquel que no lo es, sino que será reconocido y castigado como impío. Nuevamente habla Dios en Proverbios 17 y el versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Para Dios es abominable el concepto de que alguien que sea impío sea declarado inocente. Es abominable también a Dios que alguien que sea justo sea condenado. Ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios es perfectamente justo. Y nunca podrá decir a uno que no es inocente, bueno, olvídate de tu pecado. No te preocupes, no es problema. Te vamos a tomar en cuenta como si fueras inocente. En su justicia no lo puede hacer. Por cuanto cuando la Biblia dice en Romanos 6:23 que ya estudiamos que la paga del pecado es muerte, nos está diciendo que esto tiene que ser el castigo, tiene que ser la consecuencia del pecado en mi vida, en su vida y en la de todo ser humano. Esta paga Dios en su justicia la tiene que dar. Y así es que el apóstol Pablo dedica 16 versículos de Romanos capítulo 2, del versículo 1 al 16, para declarar y aclarar que el juicio de Dios es justo. Y le aclara a aquel que piense escaparse de alguna manera del juicio de Dios, que no será así, sino que le aclara que en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que está ahora el problema con el tercer atributo de Dios. Dios es santo y aborrece el pecado. Dios es justo y su propia naturaleza le obliga a castigar el pecado. Pero Dios también es misericordioso. Dios es amor y Él desea salvarnos. La Biblia enseña en 2 Pedro capítulo 3 y los versículos 9 al 10 que Dios no desea que el hombre sea condenado. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro capítulo 3 y el versículo 9. Dice prácticamente lo mismo en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 2, en los versículos 4 y 5. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todos sean salvos. No desea que ninguno perezca, en el sentido negativo, y en el sentido positivo, desea que todos sean salvos. Eso es lo que Él quiere de corazón. En Ezequiel, capítulo 33, y el versículo 11, apelando a ellos para que vuelvan al camino de Dios, dice el texto: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? En otros textos observamos las lágrimas de Dios cuando Él está buscando y deseando y anhelando y sacrificándose por lograr la salvación del pecador. Ahí está el dilema. Como Dios santo, aborrece el pecado, pero el hombre es pecador. Como Dios justo, debe castigar el pecado con muerte eterna. Pero el ser humano es pecador, debe ser castigado, debe ser abominación a Dios, pero Dios también nos ama. Y en su misericordia desea salvarnos, desea perdonarnos. Pero aún para Dios no es tan fácil eso. Pero Él tiene una solución, la solución divina para el problema del pecado. Y esa solución es Jesucristo. Él vino, según Mateo 1:21, para salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino, según Marcos 10:45, para dar su vida como rescate por muchos. Él vino, según Lucas 19:10, para buscar y hallar a los perdidos. Él vino, según Juan 1:29, para quitar los pecados del mundo. Él vino, según 1 Timoteo 1:15, para salvar a los pecadores. Él es la solución. La justificación significa que Dios declara inocente a una persona que no lo es. Inocente. Y esto es lo que Dios hace por medio de Jesucristo y la propiciación que Él puso en su propia sangre, su propia vida, que la puso por nosotros. De modo que aunque Dios ha declarado que no justificará al impío, no declarará inocente al culpable, lo hace. Y lo hace porque Jesucristo es la propiciación que satisface la justicia divina. Cristo Jesús sufrió el castigo que nosotros como pecadores, como criminales espirituales, merecemos. Lo dice la Biblia claramente. En Romanos capítulo 4, en los versículos 5 al 8, encontramos el hecho de que Dios no inculpa de pecado a ciertas personas. El texto dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No declara que el hombre no es culpable de pecado, pero que Dios no lo inculpa de pecado. Es decir, que lo declara inocente, aunque no lo es. ¿Y cómo puede Dios hacer esto? En Romanos capítulo 3 ya lo ha explicado.
en los versículos 24 al 26. Siendo justificados, la palabra significa declarados justos, declarados inocentes, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo puede Dios haber pasado por alto pecados? Lo hizo porque Jesucristo es la propiciación, es el sacrificio que satisface la justicia de Dios. De modo que ahora Dios ha puesto a Jesucristo como esta propiciación por medio de la fe en su sangre, dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, es decir, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De esta manera, Dios puede ser justo y también puede justificar, puede declarar inocente a una persona que no lo es, porque Jesucristo ha sufrido el castigo que ese pecador, que ese hombre culpable de pecado merece. Y cuando nosotros buscamos el camino de Dios por medio de la fe en Jesucristo, Dios no nos inculpa de pecado. Esto es la justificación. Otra manera de verlo es la redención que ya se menciona aquí en este texto, también en Romanos 3, y que se declara más aún en otros versículos del Nuevo Testamento. En la redención, Dios libra al hombre que es esclavo, porque el pecado esclaviza al ser humano. Todo aquel que comete pecado esclavo es del pecado, enseña la Biblia en Juan capítulo 8 y el versículo 34. Pero Dios nos libra de esta esclavitud y lo hace por el pago del rescate. Pero en este caso, Él mismo paga el rescate. De modo que Dios puede ser justo y al mismo tiempo librarnos de la esclavitud del pecado, porque Él mismo pagó el rescate para redimirnos, para librarnos de esta esclavitud, y el rescate pagado fue la vida de su propio Hijo. En Efesios capítulo 1 y en el versículo 7 lo dice directamente: en quien tenemos redención por su sangre. La redención es por la sangre de Jesucristo, es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ese don que nunca podemos merecer. En Colosenses capítulo 1 y el versículo 14 nuevamente encontramos el precio pagado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el rescate pagado por Dios mismo, la sangre de Jesucristo, la vida de su propio Hijo. Y esto introduce otro aspecto de la salvación, que es el perdón de pecados. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo perdonar al pecador, en vez de condenar a la persona que merece esa condenación eterna? La respuesta es sencillamente porque Jesucristo sufrió la condenación que nos toca a nosotros. Es decir, nuevamente, es posible por medio de la sangre de Cristo Jesús. Él les dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 24, en el versículo 47, después de la resurrección estaba reunido con ellos y les está exhortando lo que tenían que hacer. Y les declara lo que Él ha hecho, cumpliendo las escrituras del Antiguo Testamento por medio de su muerte y su resurrección al tercer día, y luego declara que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. Lucas capítulo 24 y el versículo 47. Con esto concuerda la promesa de Dios en Hebreos capítulo 10 y el versículo 17, que en el nuevo pacto nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que Dios promete perdonar, y el medio por el cual puede perdonar es la sangre de su Hijo. En Mateo capítulo 26 y el versículo 28, Jesucristo está con sus discípulos en el aposento alto y está explicando acerca de la cena del Señor, el fruto de la vid, y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Los pecados son perdonados porque la sangre de Jesucristo, el sacrificio del Señor Jesús, es el que lo hace posible. Él sufrió el castigo, la condenación que nosotros merecemos, y por esta razón hay remisión, hay perdón por medio de su sangre. También nosotros, por ser pecadores, nos convertimos en enemigos de Dios. Pero Dios nos reconcilia consigo mismo en vez de condenarnos, en vez de guardar su rencor y derramar su ira sobre nosotros, porque su Hijo Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, ha logrado nuevamente la paz entre Dios y el hombre pecador. En Colosenses capítulo 1, en los versículos 21 y 22. La Biblia dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. De modo que Dios puede ser amigo nuestro, nosotros nos convertimos en amigos de Dios a pesar de las malas obras que hemos cometido, porque hemos sido reconciliados por medio de la muerte del Hijo de Dios. El precio de la paz que Dios estuvo dispuesto a pagar fue la sangre de su propio Hijo. En Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 13, la Biblia dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. En el 16 declara, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La cruz es la solución al problema de la enemistad entre el ser humano pecador y su Dios. Así que Dios puede ser justo y santo y al mismo tiempo reconciliarnos consigo a pesar de las ofensas que hemos cometido contra su santidad, porque Jesucristo hizo la paz entre nosotros y Dios por medio de la sangre de su cruz. Él es la solución para el dilema de Dios, del Dios santo, del Dios justo, del Dios misericordioso, en cuanto al pecado del ser humano. No hay otra solución. No hay otro camino más que Jesucristo. Él declara en Juan 14 y el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por Jesucristo. El pecado hubiera hecho división eterna entre nosotros y nuestro Dios. Si no por Jesucristo, nadie podría llegar al cielo. Si no por Jesucristo, seríamos para siempre enemigos de Dios y caeríamos bajo la ira eterna de Dios. Nunca seríamos nosotros perdonados. Quedaríamos como esclavos perpetuos del pecado. Seríamos declarados no inocentes, sino culpables
condenados, sin esperanza eterna. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. No hay otro Salvador más que Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual debemos nosotros ser salvos. Así que tenemos nosotros, por la gracia de Dios, una alternativa. Tenemos que escoger entre pagar por nuestros propios pecados o recibir, aceptar el regalo de la salvación, del perdón, de la reconciliación, de la justificación, de la redención, aceptar este maravilloso regalo en Cristo Jesús, que es la única solución para el problema del pecado del ser humano. La Biblia dice en Romanos 6 y el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra tercera opción. Es pagar por nuestros pecados, la paga, o aceptar la dádiva de Dios. Aceptar la solución que Dios ha establecido por medio de Jesucristo. Y tendremos entonces vida eterna. Será muerte eterna, separación eterna de Dios en el infierno de fuego, o será vida eterna en gloria con Dios por medio de Jesucristo. En esta lección hemos aprendido acerca del significado del pecado, cómo la Biblia define el pecado. Hemos aprendido además que hay diferentes clases de pecado. No solamente es la inmoralidad, no solamente es la mentira o la borrachera o la fornicación, aunque estos también son pecados, de los cuales el hombre es culpable y por los cuales Jesucristo es la única solución. Pero hay otras clases de pecado también que hemos estado estudiando. También hemos notado que el pecado tiene resultados terribles. Esclaviza al ser humano y nos lleva a la muerte física, la muerte espiritual, la separación de Dios, la muerte eterna, el castigo del infierno. Fue el pecado el que causó la muerte del Hijo de Dios. Nuestros pecados, no los suyos, sino que nuestros pecados. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, 2 Corintios 5 y el versículo 21. Y nuestros pecados fueron sobre él y como consecuencia él padeció no solamente muerte física, sino el sufrimiento del infierno, el castigo de Dios por nosotros allá en la cruz del Calvario. Hemos estudiado además de esto también el dilema de Dios con respecto al pecado, que Él desea salvarnos, pero tiene el problema de su santidad, de que Él es justo y Él no tolera la comunión con el pecado. En Dios no hay tinieblas, no hay pecado. Y el que dice que tiene comunión con Él y anda en tinieblas, miente. De alguna manera tenía que resolver el problema del pecado y hemos encontrado en Cristo Jesús la solución divina para este problema. Pero lo que esta lección no nos explica, lo que tendremos que estudiar en otras lecciones, es cómo recibir este regalo, cómo aceptar la dádiva de la salvación por medio de la fe. Hemos hablado un poco acerca de la gracia de Dios y el don de la salvación, pero ¿es cierto que Dios no requiere nada de una persona para que sea salva? Esta pregunta no la hemos contestado en esta lección. O el bautismo, que mucho se menciona en los círculos religiosos y se practica en muchas religiones. ¿Qué tiene que ver el bautismo con la salvación por gracia, por medio de la fe? Esta pregunta no la hemos contestado en esta lección. ¿Y cuál es el papel de la Iglesia en todo esto? ¿Tiene algún papel la Iglesia? ¿Es importante la Iglesia? Esto también no lo hemos explicado en esta lección. Así que básicamente no hemos aprendido cómo recibir el don de la salvación.
Y esto es algo que estudiaremos en otras lecciones.